Si tienes ansiedad, esto puede cambiar completamente la forma de entender lo que te está pasando. Porque hay algo que casi nadie te habrá explicado. La ansiedad no es el problema. No es algo que tengas que eliminar, ni tampoco es algo que esté mal en ti. De hecho, la ansiedad es una señal de que algo dentro de ti no está alineado. Y aquí viene lo importante. La ansiedad no es miedo al futuro, es algo mucho más profundo. Es el conflicto entre lo que tu alma quiere vivir y la vida que está sosteniendo. Así que la pregunta correcta no es ¿cómo me quito la ansiedad? La verdadera pregunta es ¿qué parte de ti está tratando de cambiar y no le estás dejando? Si estás aquí, muy probablemente has tenido algún episodio de ansiedad. Ya sabes a qué me refiero. Esa sensación de inquietud, de presión interna, de no saber exactamente qué te pasa, pero sentir que algo no está bien. Y la mayoría de veces lo que hacemos es intentar aplacarla, intentar calmarla. Intentamos distraernos, intentamos controlarla, intentamos de todas las maneras que desaparezca. Pero casi nadie se detiene a hacer una pregunta realmente importante. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la razón por la cual tengo ansiedad? ¿Qué trata de decirme la ansiedad? Y por si no lo sabes, mi nombre es Orión y desde 2018 ayudo a personas a liberar miedos y bloqueos internos que llevan muchos años condicionando su vida. Y además, soy co-creador de la metodología LECMI.0, donde aprendemos a identificar el origen real de los bloqueos y a liberarlos de forma profunda y definitiva. Y después de trabajar con muchas personas, hay algo que veo que se repite constantemente. La ansiedad no aparece por casualidad. No es un fallo, no es un error biológico, no es una debilidad. Y tampoco es algo que tengamos que esconder. Es puramente un mensaje. Pero mientras más intentas silenciar ese mensaje, la ansiedad sigue creciendo más y más. Y aquí es donde empieza el problema de verdad. Porque cuando aparece la ansiedad, lo primero que intentas es calmarla, tratar de respirar mejor, distraerte, pensar en positivo o simplemente evitar hacer todo aquello que te incomoda. Y ojo, esto probablemente ayuda a calmar la ansiedad, te ayudará momentáneamente, pero en definitiva no resuelve nada, no resuelve tu problema, porque lo único que estás haciendo es tratar la ansiedad, tratar el síntoma de ansiedad, pero no lo que lo está generando. Esto es como si tuvieras una alarma sonando en casa y en lugar de ver qué está pasando, solo trataras desesperadamente de apagar ese sonido. El ruido desaparece, pero el problema sigue ahí. Y con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Contra más intentas silenciarla, más y más insiste, más se repite y más intensidad tiene. ¿Por qué? Porque la ansiedad no está diseñada para desaparecer rápido. Más bien, está diseñada para que escuches el mensaje. Pero como no sabes que hay un mensaje o no eres capaz de interpretar bien ese mensaje, al final acabas tratando de eliminar el síntoma de la ansiedad y no el verdadero origen, el mensaje. Y ahí es cuando entras en bucle. Aparece la ansiedad, la evitas y más adelante vuelve más fuerte. Y eso es lo que hace que muchas personas estén atrapadas por largo tiempo, sin entender realmente lo que les está sucediendo. Entonces, si los síntomas de la ansiedad no son realmente el problema, ¿qué es realmente el mensaje de la ansiedad? Pues te diré algo. La ansiedad, en su esencia más profunda, es un desajuste. Un desajuste entre lo que tu alma quiere vivir y la vida que está sosteniendo en este momento. Porque recuerda que tu mente solamente quiere seguridad, quiere control, quiere mantener lo conocido y evitar el riesgo. Pero tu alma quiere expandirse, quiere experimentar, quiere moverse y quiere romper estructuras que ya no tienen sentido en tu vida. Y cuando esas dos fuerzas van en direcciones opuestas, aparece la ansiedad. No como un castigo, sino más bien como una señal, como un desajuste. Porque en muchos casos, la ansiedad no es realmente miedo al futuro, miedo a lo que vendrá. Es más bien miedo a las consecuencias de ser
quien realmente eres. Miedo a lo que pasará si decides. Miedo a lo que perderás si cambias. Miedo a lo que otros pensarán si dejas de sostener lo que ya no eres. Y entonces te quedas en el medio. Tu alma empuja hacia un lado, tu mente frenando hacia el otro. Y ese conflicto interno es lo que llamamos ansiedad. Si entiendes esto, entonces tu ansiedad, a partir de hoy, va a dejar de ser un enemigo y empieza a convertirse en una guía. Porque en la mayoría de casos, tu ansiedad no quiere que te calmes, quiere que cambies algo, algo que en el fondo ya sabes, pero que no estás haciendo. Y puede ser una decisión que estás evitando tomar, una conversación que no te atreves a tener, una relación que sabes que ya no encaja, un camino que sientes que no es para ti, pero que sigues sosteniendo. Y aquí es donde aparece la resistencia, porque tu mente empieza a decirte, no es el momento. ¿Y si te equivocas? ¿Y si lo pierdes todo? Y entonces aguantas, sostienes lo que ya no resuena, te adaptas, te callas, te quedas como estás. Pero el alma, en cambio, no negocia con eso. El alma sí o sí empuja. Y cuanto más ignoras ese impulso, más fuerte se vuelve la señal. Por eso la ansiedad aumenta. Y no es porque estés peor, sino porque te estás resistiendo más. Y aquí está la clave. La ansiedad, muchas veces, es la energía contenida de una decisión que no estás tomando. Y aquí es donde muchas personas se frustran, porque sienten que avanzan, pero la ansiedad vuelve a ellos y vuelven a empezar. Más calma, más control, más y más herramientas, pero la ansiedad siempre acaba regresando. ¿Por qué? Porque están intentando aliviar, pero no transformar. Y esto es clave que lo entiendas. Aliviar un síntoma no es sanar un síntoma. Aliviar no es lo mismo que sanar. Aliviar es bajar la intensidad de un síntoma. Sanar es cambiar la estructura interna que está generando ese síntoma, porque la ansiedad no aparece de la nada. Hay siempre una o varias raíces que alimentan tu ansiedad. Es decir, hay una información interna, un patrón, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar que está en conflicto con lo que realmente eres. Y si eso no cambia, la ansiedad tiende a volver. Puede cambiar de forma, incluso la intensidad, pero va a seguir ahí, porque el verdadero mensaje sigue sin ser escuchado. Y es aquí donde está el problema de fondo. La mayoría de las personas no saben lo que hay detrás de sus síntomas de ansiedad. Solo sienten el efecto, pero en ningún caso ven la causa. Entonces, si aliviar no es sanar, ¿qué es realmente sanar? Porque sanar no es sentirte mejor un rato, una temporada, no es calmar la ansiedad, tampoco es aprender a relajarte, no es tener unos días buenos y unos días malos. Sanar es transformarte. Es cambiar la estructura interna desde la que estás viviendo. Es dejar de sostener la identidad que genera la ansiedad o cualquier otro conflicto que percibas. Porque mientras sigas siendo la misma persona, con los mismos miedos, las mismas decisiones o los mismos patrones, vas a seguir sintiendo lo mismo. Aunque puedas aprender a gestionarlo mejor o a normalizar la ansiedad, seguirás viviendo lo mismo. Una y otra vez. Por eso hay muchas personas que llevan años trabajándose a sí mismas, pero siguen en el mismo punto. Han aprendido a gestionar la ansiedad, pero no a transformar la identidad que hay detrás de la ansiedad, el mensaje oculto que hay detrás de las señales de ansiedad. Entonces, solo aspiran a convivir mejor con los síntomas de la ansiedad. Y aquí está la diferencia real. Sanar no es adaptarte mejor a tu ansiedad, es convertirte en alguien que ya no necesita la señal de la ansiedad, alguien que no vive desde el miedo al juicio, que no se traiciona constantemente, que no sostiene una vida que no es suya, porque es cuando eso cambia que la ansiedad deja de tener una función y es entonces cuando simplemente desaparece. Entonces, la pregunta ya no es ¿cómo me quito la ansiedad?, sino más bien cómo entiendo lo que hay detrás de los síntomas de ansiedad.
porque cuando ves la raíz, todo cambia. Empiezas a darte cuenta de qué parte de ti está realmente en conflicto, las decisiones que estás evitando. También te das cuenta de esas estructuras que estás sosteniendo por miedo. Y finalmente te das cuenta que necesitas transformar realmente de ti. Pero para eso necesitas aprender a leerte, a entender tu inconsciente, a entender tu energía, a comprender lo que hay detrás de todo lo que sientes, y esto es justo lo que hacemos en la metodología LetMe.0, porque no es una formación para sentirte mejor, realmente es una formación para entenderte de verdad, identificar el origen real de tus bloqueos y aprender a liberarlos por fin de raíz. Porque cuando trabajas desde ahí, dejas de sostener síntomas. No estás gestionando síntomas. Estás transformando tu vida desde la identidad. Así que si sientes que este mensaje resuena contigo, probablemente tu ansiedad no es el problema, sino más bien el inicio de un cambio real en tu vida. Si quieres más información sobre nuestras formaciones de LECMI.0, tienes toda la información aquí en la cajita de descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo.